que puede estar en algunas de las secciones, ¿no? En algunas de las secciones, por ejemplo, va a estar en la parte de planificación, va a estar en la parte de ejecución, va a estar en la parte de mantenimiento, ¿no? Entonces, este asistente se va a acoplar. Hay que recordar que dependiendo la envergadura de la obra, este asistente puede estar en una oficina técnica integrada solamente por algunos profesionales, como puede haber todo un plantel técnico, ¿no? Y va a haber asistente para cada una de estas áreas. Por ejemplo, en carreteras, en obras de envergadura, estoy hablando de obras pues que, como ejemplo, que superen los 150 millones, por ejemplo, tenemos una área técnica bastante grande, ¿no? Donde tenemos un área topográfica y tenemos un asistente, ¿no? Para el jefe de topografía. De ahí tenemos un área de valorizaciones y tenemos un asistente técnico para el especialista en valorizaciones. Tenemos un área de planificación y tenemos un asistente para el área de planificación. Entonces, ven que dependiendo de la envergadura de la obra, este asistente se va a desempeñar en una área determinada, no ocurriendo así en obras de poca envergadura, podríamos decir una obra de 200,000 soles, donde el residente es el que se encarga de hacer casi todas las cosas y el asistente al mismo tiempo se encarga también de ver o trabajar en todas estas áreas. ¿Ya? Entonces, por ahí vemos lo importante que es. Este asistente debe ser responsable. Este asistente debe ser responsable, ¿no? Debe garantizar que el proyecto cuente en primer lugar con toda la documentación necesaria. ¿Cómo haría este asistente para garantizar eso? Evaluar muy bien el documento técnico que engloba el alcance, que es el expediente técnico. En el expediente técnico se van a dar todo el alcance de lo que se le ha encargado al contratista realizar. Si el asistente está en la parte de ejecución, lo necesita saber para poder evaluar, ¿no? O planificar de repente la ejecución de las actividades. Y si está en la parte de la supervisión, el asistente lo debe conocer porque si él no conoce esta parte técnica, ¿cómo puede garantizar que las actividades se están ejecutando de la mejor manera? Algo quiero dejar en claro ya que estoy en este momento. El profesional que es responsable de la ejecución, de la parte administrativa, de la parte de planificación, de la parte de seguridad, es el residente de obra. Por más que haya un asistente técnico, el responsable sigue siendo el residente. ¿Ya? Eso lo tengo en claro. ¿Ya? No porque para evitarle una responsabilidad al asistente, sino para que el asistente entienda de que hay cosas que él no puede ejecutar. Por ejemplo, no puede ser posible que el asistente se encargue de verificar todos los trabajos, o mejor dicho, que esté en obra toda la semana y el residente no esté, ¿no? Porque al residente es el que se le ha encargado de ver los trabajos. ¿Ya? El asistente nomás, como su nombre dice, asiste en algunas necesidades, ¿ya? Pero no en su, no como reemplazo, no es un reemplazo, no es alguien que lo va a suplir cuando el residente tenga otros compromisos o otras responsabilidades. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en claro. ¿Qué requisitos debe tener este asistente técnico para que pueda desempeñar una buena labor? En realidad puede ser un bachiller, de las especialidades que están relacionadas a la construcción, que son la ingeniería civil, la arquitectura, y de otras especialidades también, como podría ser las instalaciones sanitarias o eléctricas, dependiendo pues el tipo de obra que se está desarrollando, ¿ya? Que se está desarrollando. Eh, Debe demostrar personalidad, ¿no? Práctica, funcional, más que todo debe tener conocimientos. La persona que tiene conocimientos, muchos conocimientos, puede tomar decisiones muy rápidas.
¿no? Y en obra sabemos pues que hay muchas contingencias diarias. Entonces se necesita pues tener muchas soluciones, muchas alternativas para poder elegir la más correcta. Facilidad para tratar con personal con diferente preparación. Cuando se refiere a diferente preparación, no se está refiriendo a una discriminación, sino que hay que entender que dentro de la ejecución de una obra podemos tener gente técnica, por ejemplo, los maestros de obras, los cuales han sido capacitados o han estudiado en entidades pues como CAPECO, SENAT y CENCICO, ¿no? Como también puede haber mano de obra no calificada, que no han tenido una profesión, sin embargo, se le tiene que indicar cómo hacer la actividad, ¿no? O se le tiene que decir qué cosas no hacer. Entonces a eso se refiere con el trato personal con personas de diferente preparación, ¿no? Las funciones netas del asistente es tratar directamente con el residente, o tratar directamente con el supervisor, ¿no? Apoyar en el planeamiento, en la programación de ejecución, ¿no? Cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión, esto es básico, ¿no? Él tiene que ver, una parte del sistema de gestión es la seguridad, entonces siempre tiene que estar atento frente a eso, si el personal está usando pues los EPPs correctamente o está utilizando los equipos, o de repente en las diferentes inspecciones programadas, ¿no? Ya sean de equipos o ya sean de herramientas. No estoy diciendo que el asistente va a suplir pues al profesional de seguridad, ¿no? Al prevencionista o al ingeniero de seguridad. Sin embargo, como asistente va a tener que empaparse de todas estas áreas y entender todos los procedimientos de repente que no ha llevado en pregrado, ¿no? No ha llevado en pregrado. Durante la ejecución va a tener que integrarse este asistente técnico, ¿no? Plenamente con todas la programación de la obra. Él tiene que saber qué es lo que se ha programado. Y para eso hay distintas técnicas para programarse, ¿no? Tenemos el Lucagea, tenemos pues distintas programaciones que en la filosofía Lean podrían usar, entendiendo que todos los días, en realidad no hay una obra que se ejecute de la misma manera. Por más que sea un trabajo repetitivo, ¿no? O sea, las contingencias son bien particulares y las tomas de decisiones tienen que ser o se van a dar durante todos los días de la obra, ¿ya? Durante la ejecución, este asistente va a representar a la entidad en temas técnicos ante la supervisión. Claro, o sea, no estoy diciendo netamente que va a suplir al residente, pero sin embargo el residente está haciendo otra actividad para las cuales se les ha encargado y de repente el supervisor en ese momento quiere hacer un recorrido o quiere entender qué es lo que se está haciendo, puede ir el asistente y explicar, ya que el asistente tiene conocimiento de eso, ¿ya? Tiene conocimiento técnico y puede, y es parte de su función, ¿no? Es parte de su función, ¿no? Hay que entender que durante las obras también pueden haber profesionales que realmente eh, sus intereses son diferentes, por así llamarlo, y no quieren coordinar nada con el asistente y quieren coordinar directamente con el residente, entendiendo pues lo mismo, vuelvo a decir, que el profesional responsable contractualmente es el ingeniero residente o el ingeniero supervisor. Puede darse ese caso y se tiene que saber llevar también, ¿ya? El asistente tiene que ejercer, dice, el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, ¿no? Durante la ejecución. No tanto en ejercer, pero sí de repente tener conocimiento de cómo se van a dar o qué equipos voy a utilizar durante la programación. Y es así que yo debo tener una programación interna de equipos. ¿Y de dónde voy a sacar esa programación? A través pues de las actividades, ¿no? Cada actividad tiene un requerimiento de recursos y ese requerimiento de recursos debe programarse, ¿ya? Debe programarse. Hay que tener en cuenta que contractualmente en la ejecución de obras del Estado, la exigencia de programación diaria no se da a 100%. La exigencia de
de programación se lleva en periodos de tiempo que por lo general son meses, ¿no? Pero sin embargo, sí se tiene que dar a conocer cuáles son las actividades y cómo se están desarrollando, ¿ya? Lo comento porque es diferente en obras privadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una mina, trabajaba yo en una mina en una, en una mina y teníamos nosotros programaciones diarias, teníamos un control diario de actividades, donde teníamos que nosotros enviar informes diarios de qué es lo que se había realizado en el día con actividades cuantificadas, ¿ya? Entonces, lo comento porque es distinto, ¿no? En el Estado, el seguimiento es mensual, ¿no? Mientras que diario, si el supervisor va evaluando de acuerdo a la programación que ha previsto, en este caso, el residente. ¿Qué debe tener este asistente durante la ejecución? Durante la ejecución, el asistente tiene que saber o controlar el avance de obra. ¿Cómo lo va a controlar? A través de los informes semanales, mensuales, ¿no? El estado de la obra y los principales sucesos del periodo. Pero hay que entender que estos informes internamente se pueden dar de acuerdo a un plan, ¿no? A un plan. Pero contractualmente se dan a fines de mes mediante las valorizaciones, ¿ya? Mediante las valorizaciones. Pero eso implica que él conozca, pues, de programación, conozca de cronogramas, ¿no? Que esté involucrado en todas estas áreas, ¿no? Todas estas áreas. El asistente técnico va a tener que conocer o elaborar durante su participación en la ejecución de las obras en elaboración de valorizaciones, memorias descriptivas, en presupuestos, de repente en ampliaciones de plazo, de repente en adicionales. Entonces va a tener que estar empapado de todos estos conocimientos, ¿ya? De todos estos conocimientos. Va a realizar los metrados, ¿ya? Los metrados, cuadro de adicionales, deductivos. Todo esto va a tener que entender. Entonces, ustedes miran que el ingeniero, el asistente técnico tiene que saber todo lo que sabe el residente, realmente sí. Por eso es que se busca que esté involucrado o pertenezca a estas áreas, pues, ¿no? A las áreas de la ingeniería civil o a las áreas de arquitectura, ¿ya? Porque para poder apoyar necesita conocer, necesita conocer. También se necesita conocer en el área de la seguridad. Nuestra norma es la G050, la norma de seguridad. Él necesita haberla leído, comprendido y saberla, porque de esa manera él va a poder evaluar que se está cumpliendo. Al margen de ello, necesita saber todo el sistema de gestión de acuerdo a la propia constructora, ¿no? Todo su plan de seguridad y llevar a cabo de acuerdo a los protocolos que ahí se hayan previsto, ¿ya? Cuando acaba la ejecución de la obra, ¿qué tiene que saber el asistente? Tiene que elaborar metrados. ¿Por qué va a elaborar metrados? Porque se va normalmente al contratista, se le encarga la elaboración de la liquidación de la obra. ¿Y qué involucra la liquidación de la obra? Involucra pues que se tenga en primer lugar todos los planos post construcción, o sea que se tenga las actividades, el alcance plasmado en láminas, ¿ya? Se necesita metrar esas láminas, se necesita metrar esas actividades para tener el metrado realmente ejecutado, entendiendo ya sea una obra contratada bajo el sistema de precios unitarios o ya sea una obra contratada bajo el sistema pues a suma alzada, ¿no? Entonces eso vamos a hablar ahorita en un momento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo había previsto un poco para ver el perfil del asistente. Y si se dan cuenta, el perfil del asistente realmente implica conocimientos, pues, casi a nivel de un ingeniero, ¿no? De un ingeniero residente, un ingeniero supervisor, ¿no? Es la única manera como él
cómo él puede ayudar o contribuir en la ejecución. ¿Ya? Eso sí quiero que lo tengan en claro. ¿Ya? Quiero que lo tengan en claro. El expediente técnico, según el anexo 1 del Decreto Supremo 344, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones, nos menciona pues que el expediente técnico es un conjunto de documentos. Y acá es donde ustedes van a poder evaluar qué cosas va a tener o cuál es el alcance para el cual te han contratado. ¿Ya? ¿Y qué vas a ver acá? La memoria descriptiva, las especificaciones técnicas que están relacionadas a la ejecución de actividades. Tenemos los planos, los metrados, el presupuesto, ¿no? Tenemos la fecha del presupuesto, que es importante. ¿Por qué es importante la fecha del presupuesto? Porque me va a permitir elaborar los reajustes, ¿no? Los reajustes. Tenemos el análisis de precios, los calendarios de avance, y tenemos pues las fórmulas polinómicas y los estudios complementarios, ¿ya? Tenemos los estudios complementarios. ¿Qué más podríamos ver con el tema de la asistencia de obra? El asistente tiene que saber cómo se ha contratado, con qué tipo de sistema se ha contratado el proyecto, porque en base al sistema con el que se ha contratado, él va a poder hacer sus valorizaciones o va a poder evaluar las actividades, a qué nivel, ¿ya? Por ejemplo, según nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones, tenemos 3 sistemas para contratar las obras. El primero es a suma alzada, a precios unitarios, y posteriormente una combinación de los dos, mejor dicho, una obra que tenga actividades contratadas bajo el sistema suma alzada y también tenga actividades contratadas en el sistema a precios unitarios. Por ejemplo, una obra contratada en sistema a suma alzada implica pues que en primer lugar se conozcan con exactitud las cantidades y las magnitudes, ¿ya? Que las conozcas en realidad, ¿no? Estas cantidades y magnitudes deben estar bien definidas en los documentos del expediente. Pero si en caso hubiera alguna incompatibilidad, este sistema tiene un orden de prelación para la toma pues de decisión. Ese orden de prelación son, por ejemplo, los planos, tienen el orden o jerarquía superior, después tiene las especificaciones técnicas, después viene la memoria técnica y finalmente viene el presupuesto, ¿no? ¿Y cómo funciona pues este orden de prelación? Por ejemplo, imagínate pues que en un proyecto contratada bajo el sistema suma alzada, en los planos se muestren pues tomacorrientes, ¿no? Haya láminas que muestren tomacorrientes instalados en ciertos muros de la construcción. Pero en el presupuesto no existe la partida de tomacorriente. No existe la partida de tomacorriente. La pregunta es, en esta obra contratada a suma alzada, ¿es obligación del contratista colocar los tomacorrientes si es que no le van a pagar? Y la pregunta es que como está contratado a suma alzada, sí tiene que realizar esas actividades, ¿ya? Sí tiene que realizar esas actividades. ¿Y por qué? Porque él durante el proceso de selección, él ofertó un monto integral, ¿ya? Un monto integral para ejecutar las actividades en un determinado plazo. Eso fue la oferta, eso es lo que involucra este sistema a suma alzada, pero esto solamente se puede dar cuando se conozcan en realidad las cantidades, ¿no? ¿Qué tipo de obras involucra este conocimiento? En realidad las obras que involucra pues son pues las obras de edificaciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con este tipo de obras en donde se pueda conocer pues todas estas cantidades. ¿Y qué es una obra contratada bajo
el sistema de precios unitarios. En primer lugar, lo que tienes que saber es que estas obras se van a dar cuando no se conoce con exactitud las cantidades de las actividades, ¿no? ¿En qué tipo de obras yo no puedo conocer las cantidades? Por ejemplo, en obras de carretera, nosotros sabemos que el corte de talud está pues supeditado al tipo de material. Y normalmente el tipo de material se va determinando durante la ejecución a través de un acta de materiales que se da pues entre la supervisión y el contratista, ¿no? Y a través del residente, donde se va decidiendo qué tipo de material es y por ende se va decidiendo qué tipo de corte de talud se tiene que realizar, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro de que no podemos conocer con exactitud a la hora de elaborar el expediente el metrado, ¿no? Recién lo vamos a conocer cuando se ejecuta. ¿Qué es lo que pasa o qué de particularidad tiene este sistema a precios unitarios? Este sistema a precios unitarios tiene la particularidad de que solamente se va a ejecutar los metrados con que se cuente, ¿no? Durante la ejecución, ¿no? A diferencia del suma alzada. ¿Qué otra consideración tiene este precios unitarios? Por ejemplo, si hubiera una incompatibilidad, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, el mismo caso anterior, que en el presupuesto se vean pues en uno de los planos, ¿no? Se vean, por ejemplo, tomacorrientes, pero en el presupuesto no exista la partida. La pregunta es, si estamos en una obra a precios unitarios, ¿el contratista estará obligado a realizar esa actividad así como estaba obligado en suma alzada? La verdad es que no, ¿no? Frente a una incompatibilidad, lo que tiene que hacerse es la consulta, ¿no? Es la consulta. Y si esta actividad es necesaria para la ejecución y no está prevista en el expediente técnico, ¿qué se tiene que realizar? Se tiene que realizar el adicional de obra, ¿ya? Se tiene que realizar el adicional. Entonces, en una obra a precios unitarios, cuando haya una duda frente a alguna actividad, lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Consultar. Consultar todo. No hay plano que mande. Yo he escuchado en obras a precios unitarios que dice el plano de detalle manda sobre el plano general, ¿no? Muchas veces en el plano general se ve una ventana de 2 metros, pero el plano de detalle dice 1,80 m. Y he escuchado profesionales que dicen, no, el plano de detalle manda, así que hay que hacerlo como dice el plano de detalle. La respuesta es que no. Cuando haya una incompatibilidad hay que preguntarle al supervisor. El supervisor va a prever si él pues puede absolver la consulta o a su criterio lo tiene que absolver la entidad. Y la entidad va a ver si lo va a preguntar al proyectista o ella misma a través del área de sus áreas que maneja va a absolver la consulta. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener en claro y lo tiene que tener en claro en realidad el asistente, ya que él va a tener que prever o darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, siendo el responsable el ingeniero residente. ¿Qué significa contratar una obra bajo el sistema mixto? Miren, una obra bajo el sistema mixto es una obra que tiene partidas tanto que se ejecutan como si fuera un sistema suma alzada y partidas que se van a controlar como si fuera precios unitarios. Por ejemplo, a mí me dieron un proyecto donde era una obra de saneamiento, ¿ya? Y toda la parte de la obra de saneamiento fue contratada a precios unitarios. Pero también nos daban algunas actividades que era el tendido de postes de luz, ¿ya? Donde nosotros teníamos que colocar poste de luz, ¿ya? Sin tendido de cable, pero estas actividades que involucraban los postes de luz no los daban a suma alzada. Entonces el sistema que se utilizó para contratar la ejecución de la obra fue un
sistema de esquema mixto, ¿no? Donde prácticamente es como si tuvieras dos presupuestos, ¿no? No es que diga presupuesto 1 o 2, sin embargo, está separado de esa manera, ¿ya? Está separado de esa manera, ¿ya? Estas obras serían, pues, esquema mixto. Y esto lo debe tener claro, pues, el asistente, ¿no? El asistente. Solo lo puse las modalidades acá porque siempre se presta confusión. En el reglamento de la ley de contrataciones tenemos modalidades de ejecución que son diferentes a decir sistemas de contratación, ¿no? Sistema de contratación. Las modalidades de ejecución son dos. Tenemos la llave en mano y tenemos el concurso oferta, que desde mi punto de vista es como si se contratara más de un requerimiento. Por ejemplo, el concurso oferta implica una contratación para ejecutar, para elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. O sea, tienes dos requerimientos en realidad, ¿no? Y a eso le llamamos una modalidad llave en mano. Pero estos requerimientos van a tener sus propios sistemas. Por ejemplo, la ejecución de la obra puede ser suma alzada y la elaboración del expediente también, ¿no? Pero cada uno tiene su propio sistema de contratación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos otra modalidad llave en mano, donde se le encarga la elaboración del expediente, se encarga la ejecución de la obra, se encarga el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, ¿ya? Y cada uno de estos va a tener su sistema de contratación, ¿ya? Eso también tenerlo en claro y no confundir, ¿ya? Y no confundir. ¿Qué más necesita saber el asistente? El asistente tiene que conocer que a las empresas se le puede dar adelantos. Y los adelantos son dos que puede recibir una empresa ejecutora de obras. Por ejemplo, puede recibir un adelanto directo y puede recibir un adelanto de materiales, siendo el adelanto directo hasta 10% del contrato y el adelanto de materiales hasta el 20% del contrato. Entonces él tiene que conocer si la obra está en esta condición o no está en esta condición. ¿Y por qué es que tiene que conocer esta condición? Lo tiene que saber porque de ahí él va a determinar la manera de valorizar. ¿Ya? Va a determinar la manera de valorizar y van a aparecer algunas componentes que pertenecen a la valorización. Por ejemplo, qué es una amortización, qué es una deducción, ¿no? Qué es un reintegro. Todos esos componentes él los tiene que conocer y van a variar si la obra recibió un adelanto o si la obra no recibió un adelanto. ¿Ya? Entonces esto lo tiene que saber. Bueno, esto está en función al artículo 180. Por ejemplo, esto es así solamente ya para que lo tengan presente. Por ejemplo, imagínense que una empresa ha ganado una obra de 1.000.000 de soles, ¿ya? Una obra de 1.000.000 de soles, y se le va a otorgar adelanto directo. Eso quiere decir que el adelanto directo va a ser 100.000 soles, ¿verdad? El 10%, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Este contratista primero tiene que solicitar este adelanto, ¿ya? Tiene que solicitar este adelanto. Y en esa solicitud, él tiene que presentar la garantía del adelanto. ¿Y a qué se refiere con la garantía del adelanto? Por ejemplo, si el contratista quiere que le presten 100.000 soles, él tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles para que el banco le entregue una carta de garantía y esa carta de garantía entregarle a la entidad. Y ustedes miran, ingeniero, pero si el contratista quiere que le presten dinero, ¿por qué debe tener dinero para que haga ese proceso? Así está previsto, ¿ya? Así está previsto. Es una forma como la entidad también puede prever que ese dinero no se pierda, ¿no? El cual le está adelantando, ¿ya? Lo que pasa es que los bancos no siempre piden, pues, dinero.
¿no? Lo que hacen las empresas es dejar en garantía algunos activos, ¿no? Activos como terrenos, activos como equipo, ¿no? Una serie de activos que cubran ese monto y al final otorgan esa garantía. Hay que entender pues que el banco también te va a cobrar, pues no es que no te lo va a hacer gratis, entonces hay un costo ahí, ¿ya? Hay un costo. Pero eso es lo que normalmente ocurre, ¿ya? Todo eso está en función al artículo 180 del reglamento de la ley de contratación, ¿ya? Bien, ya sabemos que hay adelantos en las obras, cómo se entrega o cuándo se entrega el adelanto directo, y el adelanto directo se va a entregar antes del inicio de la obra. En realidad se va a entregar dentro de los 8 días después de firmado el contrato. Evidentemente, siempre y cuando lo haya solicitado el contratista y que este otorgamiento de adelanto esté previsto en las bases, ¿ya? Porque si no está en las bases, él por más que quiera el adelanto no va a poder solicitar, ¿ya? Entonces, él lo pide dentro de los 8 días después de firmado el contrato y la entidad tiene 7 días siguientes, ¿no? Para otorgarle el adelanto al contrato, ¿ya? Lo que quisiera que entiendan acá es que este adelanto se pide antes del inicio del plazo, ¿ya? Antes del inicio del plazo. A diferencia del adelanto de materiales. El adelanto de materiales, que es hasta un 20% del monto del contrato, se puede solicitar o se va a solicitar iniciado el plazo, ¿no? Iniciado el plazo de ejecución, en una fecha determinada en las bases, se va a solicitar el adelanto de material. ¿Ya? Se va a solicitar el adelanto de material. Listo, esto también lo deben tener en claro, porque esto va a desencadenar algunas consideraciones en otros procedimientos, ¿ya? En otros procedimientos. ¿Qué debe saber el asistente? El asistente tiene que tener claro cuándo inicia el plazo y cuándo termina, ¿ya? Me ha tocado obras donde he llegado y el supervisor tenía una fecha de inicio, el residente tenía otra fecha y la entidad tenía otra fecha de inicio, ¿no? No, no poniéndose de acuerdo cuando iniciaba la obra. Y el artículo 176 del reglamento nos menciona cuándo inicia la obra y nos dice el plazo de ejecución va a regir desde el día siguiente de cumplido, ¿qué cosa? Que la entidad diga al contratista quién es el inspector, o en otras palabras, quién es el supervisor de obra. Y esto lo comento porque eh, he visto obras donde inicia la obra, ya van pasando 6 días de inicio de la obra, y sin embargo el proceso de licitación del supervisor todavía está en proceso de selección, ¿no? Sin embargo, la obra ya inició, quedando esto prohibido, ¿no? Entendiendo pues que para que sea una obra, habíamos visto los requisitos, debe tener pues debe contar con profesional técnico. Este profesional técnico es el residente y el supervisor. O sea, no puede haber ninguna obra sin supervisor y sin residente, ¿ya? Esto ténganlo claro. Y ustedes miran, pero ingeniero, ¿se dan las obras sin supervisor? Ah, ya, si se dan las obras sin supervisor, hay algún funcionario que está cometiendo una falta, ¿no? Y por ahí va a tener que ser sancionado. ¿Qué más debo conocer para iniciar la obra? Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, ¿no? Esto ya hemos visto, son entregas pues el área de ejecución le pertenece pues al contratista y todo lo que ocurra ahí es de su responsabilidad. Por eso a tener mucho cuidado, ¿no? Que la entidad provea el calendario de entrega de materiales o insumos. Esto también se puede dar siempre y cuando la entidad lo haya previsto en las bases. De repente la entidad tuvo una obra por ejecución presupuestaria directa y tiene por ahí un material, ¿no? Y de repente la obra se paralizó y ese material
no quiere que se destruya, se malogre, y lo ofrece pues para otra obra, ¿no? De repente así lo han previsto en sus directivas. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, la entidad tiene que decir en qué fechas lo va a entregar, ¿ya? En qué fechas lo va a entregar. ¿Cuál es el otro requisito o la otra condición para el inicio de la obra? Que se haya entregado el expediente técnico de la obra, ¿ya? Que se le haya entregado el expediente técnico siempre y cuando éste se haya modificado por consultas o observaciones durante el proceso de selección. Hay que entender que cuando uno participa dentro de un proceso de selección, uno hace un pago, ¿no? Muchas veces el pago va entre 20 a 50 soles, ¿no? Hace un pago para ser postor, ¿no? Esto está previsto en la normativa, ¿no? Una vez que haces el pago, eres postor, la entidad te alcanza el expediente técnico. ¿Y por qué te alcanza el expediente técnico? Para que tú hagas tu oferta, para que tú hagas tu oferta, ¿ya? Entonces, en función a ese expediente, y si ese expediente sí hubo consultas y hubo observaciones que sí modificaron partes de ese expediente, se le tiene que alcanzar el expediente modificado. Pero si no ha habido ni consultas ni observaciones, la entidad da por entendido de que tú ya cuentas con el expediente. Ya cuentas con él. Y finalmente, la otra condición para que inicie el plazo es que la entidad haya entregado el adelanto directo, entendiendo pues que el adelanto directo se solicita dentro de los 8 días siguientes de firmado el contrato, y la entidad tiene hasta 7 días siguientes para, cancelar. ¿Ya? Entonces miren cómo vamos, qué cosas debe conocer pues nuestro asistente, ¿no? Así como debe conocer parte técnica, necesita conocer parte contractual, si no, no va a saber, llevarlo de la mejor manera, ¿ya? No va a saber llevarlo de la mejor manera. Los metrados en obra, parte importante para el contratista, ya que al contratista se le ha encargado ejecutar actividades, pero evidentemente él, para poder cobrar estas actividades en periodos mensuales, necesita demostrar qué es lo que ha hecho. Entonces, a eso le vamos a llamar metrado, ¿no? Tenemos que metrar las actividades ejecutadas. Evidentemente, este metrado o esta ejecución obedece también a lo plasmado en las especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, los metrados van a estar cuantificados. ¿Cuantificados en qué medida? En las medidas que visualizamos, puede ser en metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, ¿no? Tenemos todas esas medidas, ¿ya? Tenemos todas esas. ¿Qué recomendaciones necesitamos para metrar? En realidad podemos ver pues algunas recomendaciones con las que debe contar pues el asistente técnico. Por ejemplo, debe tener conocimiento, ¿no? Sobre el proceso de las actividades. O sea, él debe saber qué actividades se van a desarrollar primero, qué actividades se van a desarrollar después, ¿ya? Después. Tiene que aplicar la norma. Hay que entender que metrar obedece ya a una estandarización. ¿Cuál es esa estandarización del metrado? El reglamento de metrados, cuando estoy frente a obras de edificación, ¿no? Obras de edificación y habilitaciones urbanas. Pero también puedo tener, para metrar, debo conocer, por ejemplo, las especificaciones técnicas de carretera. Debo conocer la resolución 192, ¿no? Del Ministerio de Vivienda para obras de saneamiento rural, ¿no? Puedo conocer el manual de puentes. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque todos estos tienen actividades que están relacionadas a la ejecución de las obras, ¿no? ¿Qué más debo conocer para saber metrar? Debe apoyarse en técnicas, ¿no? Técnicas como el coloreo, la utilización de formatos o técnicas como la utilización de los programas, ¿ya? De los programas.
¿Qué tipos de metrado debe conocer el asistente? Por ejemplo, metrado por conteo, por acotamiento, por gráfico, instrumento, software, por fórmula. Entonces vemos una serie de tipos de metrado, ¿no? Tipos de metrado. Por ejemplo, acá yo estoy viendo en este ejemplo que en realidad la actividad se llama mejoramiento con over, ¿no? De una losa deportiva. Acá vemos que ya el volquete ha tirado el over, ¿no? Imagino en la geometría que está requerida. La pregunta es, ¿esta partida ya está ejecutada? Con solo el volquete llevar ahora el material, podemos decir que ya se cumplió con la partida. Ya lo puedo valorizar, ya lo puedo cobrar. La respuesta es que no lo puedo cobrar. Pues, ¿por qué no lo puedo cobrar? Porque esta actividad, si bien es cierto, ya colocó el material, debe cumplir con lo especificado en la parte técnica, en la especificación técnica, que dice que esto debe ser compactado, debe tener un grado de compactación, ¿no? Puede obedecer a un 90, 95%. Entonces no se puede metrar, ¿no? Otras de las, como ejemplo de metrado, por ejemplo, acá tenemos al personal que está compactando, incluso vemos que ya está humedecido el terreno. La consulta sería, ¿se puede dar por cumplida esta partida? Y la respuesta es que no, hasta que no se saque pues la densidad de campo que me permite determinar el grado de compactación, ¿ya? El grado de compactación. Entonces, de esta manera yo determino si puedo seguir el metrado, si ese metrado va a ser valorizado o si no va a ser valorizado. ¿Ya? Valorizado. Bien, vamos a hablar ahora de que el asistente necesita conocer qué es una valorización. Ya hablamos del metrado, ya hablamos de qué condición debe tener el metrado. Entonces, valorización, en primer lugar, según el artículo 194 del reglamento de la ley, nos dice, de la ley de contrataciones, nos dice pues que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta y son elaborados el último día del periodo previsto en las bases, ¿ya? Evidentemente son elaborados por el contratista y supervisor. Entonces tienen esa condición. ¿Qué otra cosa son las valorizaciones? Dice, es la cuantificación del costo de los trabajos de una obra, ¿no? Del costo de los trabajos de una obra. En otras palabras, la valorización viene a ser la cuantificación de las partidas ejecutadas durante un periodo de tiempo, pero estas están expresadas ¿en qué? En costo. ¿Ya? Están expresadas en costo. Entonces, lo que en otras palabras vamos a determinar cuánto es el avance. ¿Ya? ¿Cuánto es el avance? ¿Y cómo valorizamos en realidad? ¿Cómo determinamos las valorizaciones? En realidad, las valorizaciones se van a determinar si son valorizaciones contratadas bajo el sistema a suma alzada o si son valorizaciones contratadas bajo el sistema a precios unitarios, o sea, va a ser diferente. ¿Ya? De ahí regresamos a este cuadro para poder ver qué son las valorizaciones. ¿Ya? Entonces las valorizaciones, miren, las valorizaciones, si el sistema de contratación fue a suma alzada, la valorización dice que se formulan en función a los metrados ejecutados. O sea, cuando yo hablo de valorización, hablo de metrados ejecutados, ¿no? Al cual se le va a agregar separadamente, dice, los montos proporcionales de ¿qué? De los gastos generales y la utilidad. O sea, valorizar una obra contratada bajo el sistema suma alzada significa que vas a valorizar los metrados ejecutados, ¿no? Esos metrados ejecutados, si recuerdas, podríamos llamarlo costo directo del mes,
y le vamos a agregar los gastos generales del mes y le vamos a agregar la utilidad del mes. A todos estos tres rubros le vamos a llamar valorización del mes. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, pues, la valorización. ¿Ya? La valorización. A ver. Cuando estoy en suma alzada, yo voy a valorizar hasta el 100% de metrados. ¿Cómo así? Imagínate que estoy en una obra suma alzada y tengo la partida que se llama concreto armado. En el presupuesto del expediente dice que hay 120 metros cúbicos. Pero cuando ejecuto la obra, utilicé 135, ¿no? La pregunta es, ¿me van a pagar? ¿Cuánto es lo que me van a pagar? Y la respuesta es, como tú estás en una obra suma alzada, lo que se te va a pagar son los metrados ejecutados. En otras palabras, los metrados pactados, ¿ya? O sea, si habíamos pactado 120 metros cúbicos, si tú hiciste 135, solamente se te va a pagar los 120, ¿no? Por ser una obra a suma alzada. Y si el caso es al revés, ¿no? Donde, por ejemplo, haciendo muros de ladrillo, el expediente diría que hay 150 metros cuadrados, pero yo solamente hice 140 porque se cumplió con la meta, ¿no? De repente la meta decía hacer un muro de este punto al otro punto, pero estaba mal realizado el metrado. Y al final terminé ejecutando solamente 140. Lo que va a pasar es que me van a pagar a mí por el 100% de metrados. En otras palabras, por 150 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, a suma alzada, no existen los mayores metrados, tampoco existen los menores metrados, ¿ya? No existe ni uno, ni existe el otro, ¿ya? Esto para que lo tengan en claro, en realidad, ¿ya? Lo tengan en claro. En obras a precios unitarios la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Cómo así? Cambia la cantidad de metrado ejecutado, de metrado valorizado. Pero es similar en el tema de que en obras a precios unitarios se va a utilizar los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Los metrados realmente ejecutados. ¿Ya? Y también se le va a agregar los montos proporcionales en gastos generales y en utilidad. O sea, tengo los metrados realmente ejecutados, le agrego los gastos generales, le agrego la utilidad y a la suma de estos tres rubros le llamo la valorización del mes. ¿Ya? A la suma de estos tres rubros le llamo la valorización del mes. Ya está. Acá, por ejemplo, mira, ve, solamente se paga lo realmente ejecutado. Por ejemplo, si en el expediente a mí me encargan hacer un muro de contención, ¿ya? Y este muro de contención, el expediente dice que tiene 120 metros cúbicos, ya está. Pero yo hice, cuando lo ejecuto, hay 135, ¿ya? Lo que va a pasar es que me van a pagar 120 metros cúbicos. Y el otro 15 lo tengo que solicitar como un mayor metrado. Y para eso hay un procedimiento, ¿no? El residente tiene que pedir la autorización al supervisor, el supervisor autoriza su ejecución, mientras que la entidad va a determinar cuándo lo va a pagar. Lo va a pagar. ¿Ya? Entonces, de esa manera se valoriza las obras a precios unitarios, ¿ya? Las obras. Dentro, ¿cómo se dan las valorizaciones? Eso es cómo se valoriza, ¿ya? Para ver cuál es el procedimiento de una valorización, vamos a ver esta tablita y las valorizaciones dice que de manera conjunta, por ejemplo, voy a realizar la valorización de mayo, de manera conjunta hasta el último día, tanto el supervisor como el residente
hacen una verificación de los metrados realmente ejecutados, ¿ya? De los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Hasta el último día. Eso implica que pueden ellos iniciar días antes, pues, el día 29, el día 28, y hacer la verificación en campo de lo que realmente se ha avanzado. Hay que recordar que este metrado debe estar acorde o cumplir con lo que dice las especificaciones técnicas, ¿ya? El contratista a través del residente presenta su valorización al supervisor y el supervisor tiene 5 días contados a partir del primer día hábil. ¿Para qué? Para revisar esa valorización, ¿ya? Para revisar. Y si todo está acorde, y todo está bien, el supervisor lo presenta a la entidad y la entidad tiene hasta el último día del mes siguiente para pagar la valorización. ¿Ya? Hay que entender que esta valorización va acompañada de algunos documentos. ¿Documentos qué? Documentos que sustenten los trabajos ejecutados. Pues recuerda, el contratista quiere que se le abone por la ejecución de las actividades, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan haber discrepancias, ¿ya? Esto no quiere decir que no puedan haber discrepancias. Si hay discrepancias en el tema del monto valorizado por el contratista o el monto verificado por el supervisor, eso se va a ver en el tema de la liquidación. Pero si estas discrepancias superan el 5% del monto del contrato, esto se puede llevar a una junta de resolución, ¿no? Una junta de conciliación o arbitraje, ¿no? O para poder resolver la controversia, ¿ya? Para poder resolverla. Esto se puede realizar. Esto está en función a lo que dice el artículo 196. Entonces, eso sería el tema de los metrados. Pero hay que entender que esto es una parte de los metrados, pero no queda la cosa ahí, ¿ya? No queda la cosa ahí. ¿Ya? De esa manera nosotros hemos determinado la valorización del mes, ¿ya? Recuerda, la valorización del mes son el costo de los trabajos realmente ejecutados expresado en costo, le vamos a llamar costo directo, proporcionalmente a ellos sus gastos generales y su utilidad, ¿ya? A todo esto le llamamos valorización del mes. Pero imagínate pues que en el expediente técnico diga pues que vamos a hacer un caso, que la bolsa de cemento cueste 10 soles, ¿ya? 10 soles. 20 soles ya. La bolsa de cemento cuesta 20 soles. Pero este expediente se hizo el año pasado. O sea, se hizo en julio del 2020. ¿Ya? Y donde dice que el cemento pues cuesta 20 soles, ¿ya? Pero se está ejecutando pues en este año. Estamos ejecutando, imaginemos que lo hemos hecho en marzo. Está ejecutando en marzo del 2021. Y por tema de la pandemia, ahorita la bolsa de cemento está costando 40 soles. Entonces, ¿qué pasa en una obra? El contratista compra con su dinero los insumos, los recursos, y él cobra esos recursos con costos del expediente, porque así se da el procedimiento. O sea, en otras palabras, el contratista se está gastando 40 soles, pero sin embargo está cobrando 20 soles. Esto no puede ser posible, pues esto sería injusto, ¿no? Y si fuera el caso al revés, también sería injusto, pues. También sería injusto. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que permite medir la variación del precio, que por ejemplo sería el costo del recurso en el mes de ejecución dividido entre el costo del recurso con el precio del expediente. Por ejemplo, si yo reemplazo los datos, esto sería 40 y esto sería 20, tengo al final que el valor de K me vale 2. ¿Y cómo puedo interpretar que este valor de K me vale 2? Lo que puedo interpretar y decir es que el precio ha variado con respecto a la fecha del expediente hasta la fecha de ejecución. En este caso es 2,
¿Que ha variado en qué? Ha variado en el doble. Y lo podemos ver gráficamente. Entonces, la fórmula polinómica lo que me dice es cuánto han variado los precios de una obra, ¿no? Desde la fecha de elaboración en el expediente técnico hasta la de su ejecución. ¿Ya? Eso es lo que mide la fórmula polinómica, ¿ya? La fórmula polinómica. Ya que ha habido variaciones, por ejemplo, no se habla de costo de recursos, sino se habla de indicadores de variación de precios, de índices unificados, ¿no? Pero esto es lo que mide la fórmula, ¿no? Y si la fórmula hubiera salido 1, ¿qué quiere decir? Que los precios no han variado. Y si la fórmula ha salido 0.5, ¿qué quiere decir? El valor de K, que los precios han disminuido en la mitad, ¿ya? Entonces, esto es lo que mide la fórmula polinomio, ¿ya? Y esto a tenerlo claro, porque todavía seguimos hablando de valorizaciones. Entonces, lo que debe existir es un reintegro, ¿no? Si en caso el costo ha aumentado, vamos a reintegrarle un monto al contratista. Y si en caso los precios han disminuido, vamos a dejarle de pagar al contratista porque está comprando con costos más baratos, ¿ya? ¿Cómo calculo ese reintegro? Ese reintegro se calcula en función a esta fórmula, ¿no? El reintegro es igual a la valorización del mes multiplicado por el resultado de resolver la fórmula polinómica menos 1, ¿ya? A esto le llamamos nosotros reintegro, ¿ya? Y esto se va a sumar a tu valorización, o sea, tu valorización va a quedar así, valorización del mes más reintegro, pues, más reintegro. A la suma de esto le llamamos valorización bruta, valorización neta, más el IGB, tengo el monto a pagar al contratista. ¿Ya? Esto es lo que realmente se hace en valorización. Y si por acá había una, acá. Entonces acá tenemos la valorización del mes, que tú ya sabes que es el costo directo, más los gastos generales, más la utilidad de los trabajos realizados en el mes. Tengo acá el reintegro, que ya sabes que es igual a la valorización del mes multiplicado por el K-1. Mira, la valorización bruta es la suma de los dos, la valorización neta es igual a la valorización bruta, y finalmente le añado el IGB y el monto a pagar al contratista sería la valorización neta más el IGB. Esto significa mi valorización, ¿ya? Si estoy hablando, esto es hablar de valorización. Hasta ahí se acabó mi valorización, ¿ya? Entonces, hasta ahí deberíamos tener claro, o el asistente debe tener claro qué es una valorización, ¿ya? Valorización. Pero la cosa cambia, estimados. Y la cosa cambia, ¿cómo cambia la cosa? Si se me ha otorgado un adelanto, mis condiciones cambian. Por ejemplo, mira, a ver, si existió el adelanto directo, recuerda, el adelanto directo que era el adelanto hasta un 10% del monto del contrato. Yo tengo, si me han prestado plata, ¿qué tengo que hacer? Devolverla. ¿Y cómo la voy a devolver? La voy a devolver a partir de las amortizaciones. O sea, amortizar significa devolver el dinero que me han prestado. ¿Ya? El dinero que me han prestado. Pero al mismo tiempo aparece otra componente. Y la otra componente se llama la deducción. ¿Y qué es la deducción en las obras? Por ejemplo, si tú recuerdas, por la variación del precio se te está reintegrando un dinero. Si el precio ha subido, se le va a reintegrar un monto a favor al contratista, pero si los precios han bajado, se le va a descontar, ¿ya? Esto ocurre porque han variado los precios y si te das cuenta, el reintegro se calcula ¿cómo? El reintegro se calcula por la valorización del mes, ¿no? Por el K-1. Entonces, el Estado dice esto, bueno, el decreto, la norma dice, hay una parte del reintegro que no corresponde.
que no corresponde al contratista. ¿Y por qué no le corresponde al contratista? Porque se le ha otorgado un adelanto directo. ¿Y cómo así? Porque para que él ejecute las actividades del mes, él no ha utilizado todo su capital, o mejor dicho, no ha utilizado solo su capital, y también ha utilizado capital de la entidad. Por lo tanto, no le corresponde reintegrarle, ¿no? Hay una deducción. Entonces, cuando te han prestado adelanto directo, se te tiene que quitar o tienes que devolver mediante las amortizaciones y al mismo tiempo aparece la deducción del adelanto directo. Lo mismo pasa si te han dado adelanto de materiales. Si te han dado adelanto de materiales, también aparece una amortización por adelanto de materiales y aparece una deducción por adelanto de materiales que no corresponde, ¿no? Mejor dicho, aparece una deducción en el reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. Todo esto está previsto pues en el Decreto Supremo 079, ¿no? Del, digo 011 del 79, ¿no? BC, ¿no? Que es el decreto que ve el tema de los reajustes en la zona, ¿ya? Que ve el tema de los reajustes en la zona. Listo, con esto tú tendrías todos los datos para ver o entender una valorización, ¿ya? Una valorización. Esto definitivamente lo tiene que saber el asistente, porque si no, ¿cómo apoya en la elaboración de esta valorización? Lo otro que debe conocer el asistente es que hay tipos de valorizaciones. Por ejemplo, lo que hemos hablado se refiere a la valorización de obra principal. En otras palabras, a la valorización de los trabajos, ¿no? Los trabajos contratados. Pero también aparece otro tipo de valorización, mira, ve, valorización de intereses. ¿Y cómo se da esta valorización de intereses? Recuerda pues que tú tenías un periodo de tiempo de ejecución, por lo general es un mes. Tú presentabas tu valorización el último día y la entidad tenía que pagarte hasta el último día del mes siguiente, ¿ya? Si la entidad no te paga, va a iniciar un proceso, ¿no? La entidad tuvo que pagarte aquí. Imagínate que la entidad te pagó 3 meses después. 3 meses después. El día que te paga, tú te da derecho al reconocimiento de mayores intereses. O sea, tú le puedes cobrar esa demora en la cancelación, ¿no? ¿Y cómo le cobras esa demora en la cancelación o en el pago tardío? Lo cobras a través de una valorización de intereses. ¿Y cómo calculas esa valorización de intereses? Pues esa valorización de intereses, mira, se da en función al artículo 201 del reglamento, pero vas a tú a calcular una tasa de interés. O sea, existe una tasa de interés que lo calcula la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces tú vas a tener una tasa de interés legal del día que te debió pagar. Y de ahí vas a tener una tasa de interés legal del día que te pagó. Y mediante esa diferencia, tú vas a poder calcular, ¿no? Calcular mediante esta fórmula, vas a poder calcular el interés que te corresponde cobrarle a la entidad. ¿Ya? Ahí en los archivos que se comparte está calculado. ¿Ya? Por motivos de tiempo no vamos a entrar a realizarlo, pero está calculado, hay una valorización de mayores gastos generales, una valorización de intereses, una valorización de adicionales. Entonces, ahí ustedes lo van a poder revisar, ¿ya? Lo van a poder revisar, ¿ya? Es la manera, pues, como tratar de apoyarlo, ¿no? ¿Qué otro tipo de valorización hay? El otro tipo de valorización es una valorización de mayores gastos generales, variables o mayores costos directos.
¿cuándo se dan estas valorizaciones? Uno de los casos cuando se dan son cuando se dan las paralizaciones. Por ejemplo, imagínate que en una obra que ya haya iniciado, hay una paralización del día 1 al día 30. Esté parado la obra y de ahí reinicia la obra. ¿Ya? Este es el tiempo de paralización. ¿Ya? Hay que entender que inicialmente tú tenías un plazo contractual, ¿ya? Un plazo contractual, ¿ya? Pero si hubo una paralización que no es atribuible al contratista, y por ejemplo en el día de la paralización tú tuviste un vigilante, tuviste, si estás en carreteras y hubo un derrumbe, igual tenías que ir a limpiarlo, por más que esté parado, en algún momento tenías que limpiar la vía, entonces acá tuviste equipos, no sé, y de repente estuvo el supervisor, el residente acá, tuviste personal mínimo, entonces acá hubieron una serie de gastos durante este plazo de paralización. Cuando tú pides tu plazo se acaba acá, pues, ¿no? Tu plazo se acaba acá. Si ha habido paralización, te va a faltar plazo. Por lo tanto, tú tienes que pedir una ampliación de plazo por la misma cantidad de días paralizados, ¿ya? Entonces se te va a otorgar porque no es atribuible a ti. El detalle es que se te otorga la ampliación de plazo, pero ¿quién te reconoce todos estos pagos a los que tú has incurrido en la paralización que no es atribuible a ti? ¿Ya? Eso es lo que se cobra en una valorización de mayores gastos generales. En otras palabras, en la valorización de mayores gastos generales no estás cobrando a futuro, estás cobrando lo que ya ha ocurrido, ¿ya? Lo que ya ha ocurrido. Entonces eso lo haces a través de una valorización de mayores gastos generales, que también está por acá. Por ejemplo, lo haces en función a los mayores gastos variables, calculas el mayor gasto variable diario y eso es multiplicado por los días paralizados. Evidentemente, hay que reajustarlos porque todos los costos en una obra están en función a la fecha del expediente. O sea, todos los procedimientos de una obra, ya sea ampliaciones de plazo, adicionales, eh, valorización de intereses, todo está en función pues a la fecha del presupuesto, a los costos de la fecha del presupuesto. Entonces, todos esos costos siempre tienen que reajustarse, ¿ya? Siempre tienen que reajustarse. Listo. Ahí tenemos pues las valorizaciones de mayores gastos generales. Y finalmente hay dos valorizaciones que la vamos a mencionar, que son las valorizaciones de los adicionales. Hay que recordar cuál es la definición de un adicional. ¿Alguien recuerda? La definición de un adicional es una partida que no está prevista en el expediente técnico ni en el contrato, pero sin embargo es necesario para ejecutar la meta del proyecto. Por ejemplo, yo estoy haciendo una cimentación y en la cimentación me dice pues que necesito, el expediente no me dice, me dice que yo cimente ahí simplemente a un nivel de desplante, pero yo hago un estudio de suelos, ¿no? Como residente y el estudio determina que necesito un mejoramiento. Lo que hay que entender que este mejoramiento no está previsto en el expediente. Y viene la otra pregunta. ¿Es necesario para cumplir con la meta del proyecto? Claro que es necesario, porque si yo no hago este mejoramiento no podría hacer la cimentación. Entonces, a eso me refiero con una partida no prevista, pero sin embargo que sea necesario. ¿Ya? Entonces, esas actividades tienen un procedimiento para poder aprobarse y ejecutarse. De ahí tenemos la valorización de los mayores metrados. Y esto sí es distinto, ya que un mayor metrado tiene 4 condiciones. Por ejemplo, un mayor metrado es una partida que sí está prevista en el expediente técnico en el contrato, o sea, la partida existe. Lo otro que
ese mayor metrado se produce de la cuantificación, ¿no? Del replanteo. En otras palabras, yo he replanteado mis actividades y determino que hay más metrado del que está previsto en el expediente. Lo otro, la otra característica del mayor metrado es que debe ser necesaria para cumplir la meta. Imagínate que estés haciendo un muro de contención, ¿no? Y este muro de contención te diga que va a soportar toda esta carretera. Pero cuando ejecutas, hay más carreteras de lo que estaba previsto en el expediente. Entonces tú no vas a poner un muro para una parte de la carretera, tienes que ponerlo en todo. Entonces, esa sería pues un caso de un mayor metrado, ¿no? Que debe ser necesario para cumplir con la meta. Y lo otro, la otra característica es que no provenga, miren, que no provenga, dice, no provenga de una modificación del diseño de ingeniería. En otras palabras, que no necesites volver a diseñar para ejecutar ese mayor metrado. Por ejemplo, en el caso del muro de contención, ya me dice que este muro de contención tiene 9 metros, menos, tiene 5 metros de alto, y inicialmente decía que se iban a hacer 100 metros lineales, pero como mayor metrado me faltan 20. ¿Ya? O sea, los 20 serían el mayor metrado. La pregunta es, ¿he tenido que cambiar el diseño para hacer 20 metros más de muro de contención? Eso tendrías que preguntar, ¿sí o no? ¿Ya? Si no ha cambiado el diseño, es un mayor metrado. Y si sí cambias el diseño, deberías estar frente a una obra nueva o deberías estar frente a un adicional. ¿Ya? En nuestro caso no he cambiado el diseño, pues ya que los muros de contención se diseñan por metro lineal, ¿no? Evidentemente cojo la parte más desfavorable de todos los muros. O voy haciéndolo por tramos. En todo caso no lo necesito cambiar. ¿Ya? Entonces esto sí aplicaría como un mayor metrado. ¿Ya? Aplicaría como un mayor metrado. Estos serían los 5 tipos de valorizaciones que yo tengo cuando ejecuto las obras y el asistente las tiene que conocer. ¿Ya? Las tiene que conocer. ¿Qué documentos deben contener las valorizaciones? Y en realidad las valorizaciones van a permitir dejar el sustento de lo ejecutado. Pues. ¿Y qué debe tener? Hoja de metrados, lista de metrados afectados, cálculo de los factores de reajuste, cuadro de control. En realidad no hay una norma que diga qué documentos debe contener. Pero sin embargo, cada entidad tiene sus propias directivas, ¿no? Por ejemplo, yo muestro acá los documentos que piden, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de acá del Santa. Yo estoy acá en Chimbote, ¿no? Entonces, ella solicita estos documentos, ¿ya? Que la carta fianza, la memoria descriptiva, el cálculo del coeficiente, entonces, estos documentos necesarios. Entonces, cuando ustedes realicen una valorización, la premisa es que consulten en la entidad con qué directivas cuentan para que sus valorizaciones no sean rechazadas, ¿no? No sean rechazadas. Bien, con el tema del cuaderno de obra, que es lo que estamos viendo en la ejecución, yo sé que el cuaderno de obra, el profesional que está encargado de realizar su llenado y la firma es tanto el residente como el supervisor, ¿no? Pero el asistente tiene que conocer de este cuaderno de obra. Entonces, el cuaderno de obra es un documento debidamente foliado que se abre en la fecha de entrega del terreno y el inspector y el residente y el supervisor son los encargados de anotar las ocurrencias, las órdenes, las consultas y las respuestas, ¿no? Este documento prácticamente va a estar legalizado, se abre cuando inicia la obra
¿ya? En la entrega de terreno y cuenta pues con un original y 3 copias, ¿no? Cuenta con un original y 3 copias, ¿ya? Hay cláusulas dentro del reglamento que si hay impedimentos para que uno anote, estas van a desencadenar multas, ¿no? Multas, ¿ya? Debe anotarse en el pie, ¿no? Y debe ser firmado, ¿no? ¿No? Para que tengan el carácter de prueba y comunicación, ¿no? Se anotan los hechos relevantes, si hay, una pregunta clásica sería, ¿se anota todos los días? En realidad la norma habla de ocurrencias, pero sí es necesario que se anote todos los días, ¿no? Las anotaciones deben ser legibles, claras, una sola grafía, ¿no? No puede haber muchas letras, ¿no? Aunque hay opiniones del OCE donde dice pues que frente a muchas letras se va a verificar pues la firma, ¿no? La firma debe ser solamente la del profesional a cargo, ¿ya? Se debe evitar espacios en blanco para que posteriormente se llene, ¿no? Y normalmente el primer folio es el acta, ¿ya? Se van a anotar las ocurrencias, ¿no? O todas las consultas que se crean convenientes. ¿Y por qué estoy hablando ahorita del cuaderno físico? Si ahorita voy a mencionar que ya no es necesario. Por ejemplo, por disposiciones complementarias por el OCE, ya se ha implementado el cuaderno de obra digital, ¿no? Este cuaderno de obra digital que va a suplir pues al cuaderno de obra físico para las obras. Y a partir del 14 de agosto del año pasado, del 2020, todos los procesos, todas las obras con procesos de selección posterior a esa fecha deberían implementar ya o deberían contar con este cuaderno de obra digital, ¿no? Que va a permitir el registro de la información en tiempo real, alerta a los usuarios sobre nuevos registros, mejor seguimiento, ¿no? ¿No? Y no podrá ser alterado, que creo que es una de las particularidades más resaltantes. Se accede y se registra el cuaderno de obra a través pues, de esta plataforma, ¿no? En ese sentido, las entidades, ¿no? Tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna, ¿no? En otras palabras, se debe contar con las condiciones digitales, ¿no? Mejor dicho, de Internet para poder utilizar este cuaderno de obra digital. El OCE ha emitido 3 manuales en los cuales detalla pues el procedimiento para su utilización, ¿ya? Utilización. Y como podemos ver, pues el 14 de agosto pues, del 2020, todos los procesos de obras deben contar, bueno, las obras que sus procesos sean posterior a ello, deben contar con esta implementación. Las obras anteriores, de manera facultativa, también pueden contar con este cuaderno de obra digital. ¿Ya? Entonces, sin embargo, esto es para obras por contrata. Las obras por administración directa todavía utilizan el cuaderno de obra en físico. Es por eso que yo mencionaba anteriormente qué particularidades tiene. Ya tiene. ¿Quiénes van a utilizar este cuaderno? Este cuaderno lo van a utilizar el contratista y la supervisión, algunas entidades públicas que ejecuten obras en el marco, ¿no? O que contemplen este seguimiento, y también los órganos de control van a poder verificar lo escrito, ¿no? Lo escrito en este cuaderno de obra digital, ¿ya? Digital. Y ya para terminar esta parte del asistente, vamos a conocer que tiene que conocer que puede incurrir en ciertas acciones que puedan desencadenar en penalidades, ¿ya? Y para las obras vamos a tener 2 tipos de penalidades. Tenemos las penalidades por retrasos, o más conocido las penalidades por mora, ¿ya? Que implican pues que el contratista ha superado el plazo para el cual él se ha comprometido a ejecutar, ¿ya? Y de ahí tenemos otras penalidades, ¿ya? Este plazo por mora
se va a calcular en función a la fórmula que se encuentra en el artículo 162, donde vamos a calcular una penalidad diaria, donde la expresión es 0.10 por el monto del contrato vigente, por un factor de F y por el plazo siguiente. Con esto yo calculo una penalidad diaria, donde F, si la obra es mayor a 60 días, es 0.15, y si la obra es menor o igual a 60 días, es 0.40, ¿ya? Pero esta penalidad diaria se va a multiplicar a los días de atraso, ¿ya? A los días de atraso, pero en ningún momento va a poder superar hasta el 10% del monto del contrato. Mejor dicho, la máxima penalidad por mora que se le puede aplicar a un contratista es hasta el 10%. ¿Ya? Es hasta el 10%. Y las otras penalidades, es un conjunto de penalidades que también se van a aplicar hasta como máximo un 10% del monto del contrato. ¿Cuáles pueden ser estas otras penalidades? Lo que tienes que saber, estas otras penalidades deben estar especificadas en las bases. O sea, no te pueden aplicar otras penalidades que no estén incluidas o que quieran ingresarse posteriormente. Por ejemplo, tenemos, por cambio de personal sin previa autorización, te pueden aplicar una multa de 0.5 a una UIT. Si el residente no se encuentra en forma permanente en obra, te pueden aplicar 0.20 de una UIT, ¿no? Por ejemplo, por no entregar el cuaderno de obra a la entidad, te pueden aplicar una multa. Por no contar con los protocolos de prueba o ensayos de manera oportuna, se te puede aplicar una multa. Entonces, las otras penalidades son un conjunto de otras penalidades. ¿Pero qué deben contener? ¿O qué características deben tener estas otras penalidades? Que deben ser congruentes, deben ser razonables y deben ser proporcionales, ¿ya? Con esto tú puedes tener o puedes saber que estas penalidades están bien elaboradas o son consecuentes para ser ejecutadas durante la etapa de construcción, ¿ya? Durante la etapa de construcción. Bien, estimados, con esto, pues, querido mostrar cuáles son las bondades o lo que debe conocer, pues, este personaje que es el asistente de obra, ¿no? Ya sea como asistente del residente o ya sea, pues, como asistente del supervisor. Y si te has dado cuenta, en realidad el asistente debe conocer o tener conocimiento en distintas disciplinas, ¿no? Distintas disciplinas durante la ejecución, no solo como parte técnica, sino también como parte contractual, ¿ya? Como parte contractual. Entonces, si habrá alguna consulta de su parte para poder responder o algo que haya quedado, pues, un poquito en el vacío para poder reforzar. No sé si por ahí habrá, ingeniero, consultas en la plataforma. Bien, Mario, muchas gracias. Hacemos la invitación efectivamente a los que están conectados. Ya estamos en la parte final para ver si tienen alguna pregunta. Pueden usar el chat aquí en la sala de Zoom, ya está habilitado. Y también los que están conectados viendo a través de la plataforma de Facebook, también pueden usar la sala de comentarios, ¿no? Para poder realizar el filtro correspondiente del curso del día de hoy, asistente técnico. Ya, aquí está, vamos a compartir en breve. Pasamos a brindar los detalles de la certificación, del aula virtual, de los materiales que estábamos comentando al inicio. Por aquí tenemos, creo, una pregunta del usuario Ruelas. A ver, menciona en Zoom, disculpa, dice, una vez firmado el contrato, el contratista, ¿qué tipo tiene para el inicio del proyecto? Dice. Ya, hay toda en la norma, hay toda una serie de acontecimientos que deben ocurrir antes del inicio de la obra, ¿no? Y lo habíamos mencionado, ¿no? Que la entidad designe al supervisor o comunique quién es el supervisor al contratista, que se entregue el terreno, ¿no? Que se entregue, pues, el adelanto de materiales y así hay una serie de condiciones, pero normalmente ese plazo debe ser cubierto por lo menos en 15 días. Pero no hay un plazo fijo. ¿Por qué?
porque también pueden haber condiciones que retrasen el inicio, ¿ya? Y también están previstas en la base, o están previstas también en la norma. Entonces, lo que habla nuestra normativa, nuestro reglamento de la ley de contrataciones, es de condiciones a cumplir. Cumplidas estas condiciones, recién va a iniciar el plazo, mi estimado ingeniero Ruelas. Bien, Esa sería Mario. la Ajá, respuesta. genial. Muchas gracias. Creo que de momento no tenemos más preguntas. Con ello estaríamos cerrando la transmisión del día de hoy. Y bueno, para los próximos días también con el ingeniero Mario seguiremos ampliando más temas en relación a obras públicas, como valorización, liquidación, entre los otros temas que están pendientes. Ahora, la última comentario que menciona aquí, dice, a veces no se da en el séptimo día de adelanto directo, a veces se da al inicio del proyecto, menciona, ¿no? Claro, ahí menciona, y a veces no se dan el séptimo, claro. Todo eso está previsto en las bases, ¿no? Por el adelanto directo, lo que dice la norma es que tienes que solicitarlo durante los 8 días después de firmado el contrato y la entidad tiene hasta 7 días. Ya, ¿qué pasa si la entidad no te da eso? Entonces hay otras condiciones en el contrato que tú puedes seguir para que se dé esa condición, ¿no? Eso quiere decir que hay una falta. Se va a determinar de quién es la falta, ¿no? De quién puede ser el funcionario, quién provocó eso, y también que pueda provocar al contratista, ¿no? Eso sí tiene razón el ingeniero. Bien, Mario, muchas gracias por la sesión del día de hoy. A ver acá una última pregunta. Ahora dice, por favor, ¿qué perfil debe tener el asistente? Dice de Pedro. Mira, el primero que debe pertenecer a la rama de la construcción. O sea, yo no podría poner pues a un comunicador como asistente. Eso hay que tenerlo claro. Debe pertenecer a ser un ingeniero civil o un arquitecto o una de las ramas que involucra la construcción, como un ingeniero sanitario, un ingeniero hidráulico, ¿no? Dependiendo del tipo de obra. ¿Por qué? Porque necesita tener conocimiento, si no, ¿cuál sería su aporte? Él necesita tener conocimiento para poder aportar. ¿Y qué áreas, como lo preguntan por ahí, no? Por ejemplo, en la planificación, en el control de las actividades, de repente en el área de presupuestos, ¿no? Y utilizar algunas metodologías. Una metodología de control, por ejemplo, es el método de valor ganado, ¿no? Que te permite evaluar o proyectar cuánto va a costar la obra al final y en qué plazo se va a acabar, ¿no? Esa sería parte de ese perfil, ¿no? Y de ahí tener empatía, ¿no? Tener actitud o carácter para manejar personas, no hablo de gritar, no hablo de abusar, sino carácter para hacer cumplir lo programado y para tratar personas, porque tratamos personas en el área de trabajo y también tratamos a la comunidad. Esto se da en las obras, entonces necesitas tener esa empatía, ese carácter y empatía para tú trabajar en equipo, ¿no? Porque si no hay trabajo en equipo, evidentemente esa obra o esa ejecución no va por buen camino. Esa sería la respuesta para el ingeniero. Por aquí nos pregunta Mario, Sí, dice, sí, ¿y con el bachiller es suficiente o sí. el horario? Mira, los requisitos plasmados para el residente y el supervisor están previstos en la norma, que dice como mínimo 2 años de experiencia. Esos 2 años son contados a partir de su colegiación, de que se haya colegiado. Pero con el asistente no es que no haya requisitos, sino cada obra, cada entidad le coloca sus requisitos en los términos de referencia. O sea, no hay una misma solicitud para asistente, sino va a haber, de acuerdo a la entidad, y va a colocar. Normal ponen esto, que haya sido asistente de otras 2 obras en otros proyectos, o que tenga pues que sea pues un bachiller en ingeniería civil, o que sea un bachiller, o sea, cada entidad va a colocar los límites en los términos de referencia. Y hay que aprovechar, porque obras de envergadura, por ejemplo, piden asistente que haya sido asistente por decir, en 2 colegios, ¿no? Durante 2 años. Entonces, hay que aprovechar siempre este tipo de oportunidades, ¿no? Muchas veces dicen obras del Estado como en obras privadas también. Entonces, los requisitos los pone la entidad a través de sus términos de referencia. La pregunta de Natalie, Mario A dice, ver.
Bueno, entonces ingenieros, si el contratista tiene deudas a proveedores o personas que hicieron servicio, dice, ¿no? Y que luego, bueno, al término de la obra, presentaron su solicitud de pago o retención, esos pagos, ¿cuándo se podrían efectuar o realizar, hacer? Hay que entender pues que en nuestra vida cotidiana nosotros plasmamos pues cosas con distintas personas. Hay que ir separando. Por ejemplo, la relación contractual en una obra es entre la entidad y el ejecutor de la obra. Todo lo que ocurra es en base a esa relación, a esas condiciones que se han previsto. Ahora, eso no quiere decir que el contratista, mejor dicho, el ejecutor, no tenga otras relaciones contractuales. En este caso tiene con los subcontratistas, ¿no? Pero la entidad, en realidad, eso es independiente a la relación principal. De que haya responsabilidades solidarias entre uno y otro, eso ya está estipulado no en la ley de contratación, sino va a estar estipulado en nuestras leyes generales, ¿no? En nuestras leyes que debemos cumplir. Entonces, si tú me dices que el contratista no llegó a pagarle al subcontratista, ¿cuándo le van a pagar? Pues el subcontratista va a tener que implementar todos los recursos que tenga a la mano, o sea, demandarlo penalmente o demandarlo para que le pueda pagar. Pero el subcontratista nunca va a poder demandar a la entidad porque no es una relación directa, sino es una relación indirecta. Pero sí hay responsabilidades solidarias, ¿no? Entonces él va a tener que buscar, de acuerdo a la condición, el mejor camino para el pago, ¿no? Bien, Mario, muchas gracias por las respuestas a las preguntas del día de hoy. Como mencionábamos, iremos coordinando para seguir ampliando más temas de obras públicas en los próximos días. Muchas gracias, Mario. Bien, permiso ingeniero, permiso estimados participantes, gracias. Gracias. Bien, amigos, entonces ahora pasamos a brindar la información acerca de la certificación, materiales y también del acceso al aula virtual, ¿no? Que estuvimos comentando al inicio en qué consiste. A ver, aquí les comparto la pantalla. El ingeniero Mario ya previamente nos ha enviado los materiales que, bueno, en este caso va a ser de acceso para los que se estén certificando en el curso del día de hoy, ¿no? En el curso de asistente técnico en obras públicas. Todo este material que estás visualizando en pantalla, fíjate que están, ¿no? Como punto RAR, es decir, internamente tiene más archivos para que los puedas descargar directamente a tu computadora. Te vamos a enviar todos los materiales, ¿ya? Que el ingeniero Mario nos ha enviado. Pero no solo eso, también los que se estén certificando el día de hoy, exclusivamente con SCAE, recuerden que SCAE ya es la escuela que va a certificar, vas a poder tener acceso al aula virtual, ya para que puedas ingresar desde tu computadora o celular, se te va a asignar un usuario y contraseña para que puedas ingresar en cualquier horario y ver la sesión del día de hoy, pero no solo la sesión del día de hoy, sino que vas a poder ver también las otras sesiones que previamente ya están grabadas en el aula virtual, las cuales también hemos venido editando con nuestros docentes de la rama de ingeniería, ¿ya? Así que también está ahí toda la información completa del curso de asistente técnico en obras públicas. Tienes ese beneficio que te está brindando SCAE exclusivamente para los que se estén certificando en el curso del día de hoy, ¿no? Justamente como el ingeniero Mario también la sesión del día de hoy se va a subir ya dentro del curso completo. Entonces esos son los beneficios. Este material también se va a adjuntar dentro del aula virtual para que lo puedas descargar. Tienes acceso al aula virtual por un mes para que puedas ver todo el material, descargar el material. Luego de ello, accedes inmediatamente a la certificación, ¿no? La certificación, ahora te comparto, ahí está. Una vez que finalices el curso, ¿no? Puedes terminar mucho más rápido de lo normal, ¿no? Muchos me preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo terminar el curso, ¿no? Entonces, como el curso ya está previamente grabado, listo para que accedas, tú gestionas tu tiempo y puedes terminar en 2 días, 3 días, una semana, depende de ti. Terminas en 2 días y automáticamente ya tienes el diploma. El diploma tienes en dos opciones. Uno, el digital, el cual se envía a tu correo, ¿no? Con tu grado, como grado de ingeniero, o si deseas, también se consigna solo tu nombre completo, ¿ya? Vienen dos caras de la certificación con el código QR de validación.
La opción número 2 es el certificado físico. El físico también se te envía el digital previamente al correo, ¿no? Porque es lo primero que te piden en las convocatorias. Y posterior se te envía el documento original hasta tu ciudad, ¿no? Si estás en Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, en el sur Cusco, Arequipa, o en el centro Huancayo, Huánuco, no sé, Tingo María, Pucallpa, cualquier ciudad, Lima, el documento te va a llegar, ¿no? A través de Móvil Bus, Olva Courier o Cruz del Sur, si es que así lo solicitas, si es que deseas el documento físico, ¿ya? Pero sí o sí, en ambas opciones vas a tener el acceso al aula virtual y también al material, ¿no? Justamente aquí repasamos, ¿ya? Entonces, ahí está toda la información. Acceso al aula virtual, donde tendrás también estos materiales para que lo puedas descargar exclusivamente para los que se estén certificando el curso del día de hoy, asistente técnico en obras públicas. Muchos nos preguntan cuáles son los medios de pagos. Para eso te invitamos a que te comuniques por el WhatsApp. ¿Ya? Ahí está, al 901-797-050 y te van a brindar los detalles de la certificación, ¿no? Del acceso al curso, los precios para que tú puedas elegir, ¿ya? Hay varias opciones. Y bueno, medios de pagos también, hay facilidades de pagos a través del celular, si deseas lo puedes hacer mañana, pero ya puedes estar preinscribiéndote porque esta promoción solo es hasta el día de mañana, ya muy importante, hasta el día de mañana, así que puedes acceder a todo este material del curso de asistente técnico en obras públicas comunicándote a través del WhatsApp, ¿ya? Entonces, ahí está, al 901-797-050. Con esto respondemos a todos los que nos han venido escribiendo acerca de la certificación, ¿no? Aquí Kevin Macavilca, Ana María, ¿no? Sobre el certificado. Franz también, ¿cómo tengo la certificación? Genial, ahí está la respuesta. Jimmy Manuel también, Javier Sumarán. Vicente Murillo también, correcto, sobre la certificación, materiales, ahí está, ¿ya? Toda la información respecto a la certificación del día de hoy. Pueden también, si desean algunos llamar, ¿no? El día de mañana, en horario de oficina, también los asesores están para que les puedan brindar detalles. Pero bueno, lo que les acabo de mencionar es básicamente toda la información, ¿ya? Del acceso al curso, acceso al aula y también la emisión de tu diploma. Diploma en digital o físico, depende de la opción que elijas, ¿ya? Muchas gracias, cerramos aquí la transmisión del día de hoy, gracias a SKE. En los próximos días seguimos ampliando más cursos de obras. Te sugerimos que puedas ingresar a nuestro Facebook y puedas darle me gusta para que de esta manera siempre recibas en primera línea las notificaciones de los cursos en vivo. ¿Ya? Ahí está. Se vienen también próximos talleres prácticos, así que muy importante que puedas suscribirte a la página de Facebook de SKE. ¿Ya? Ahí está. Bueno, gracias al 901-797-050. Recuerda, es el número de SKE para que te puedas comunicar por el WhatsApp. Gracias, nos vemos en la próxima transmisión.